Muy buenas noches a todas las personas que nos están ya viendo a través de prensa comunitaria. Es el jueves 30 de abril. Estamos ya alcanzando las 8 de la noche. Hoy vamos a conversar con Berta Zúñiga. Ella es hondureña, está ahorita ya en Honduras y para nosotros es importante desde prensa comunitaria. Hemos estado en una serie de entrevistas. El programa, por cierto, ayer le colocamos ya su nombre. Es Problemas Técnicos, se llama el programa de entrevistas. Y bueno, hoy, y para nosotros desde prensa comunitaria es importante tener esa mirada amplia de la región. Nos vemos como una región y muchas de las situaciones y problemas que viven los pueblos en Mesoamérica, especialmente en Centroamérica, están muy entrelazados. Y por eso hoy Berta Zúñiga nos acompaña. Muy buenas noches, Berta. Buenas noches, compañeros y compañeras. Un gusto poder estar con ustedes. Bien, Berta, para comenzar esta entrevista nos gustaría que nos pudieras contar desde lo que ustedes han estado viendo de lo que está ocurriendo en la pandemia en Honduras, cómo se está afectando a los pueblos en Honduras desde no solo el impacto de este virus, sino también las políticas de Estado que se están implementando, cómo lo están viviendo los pueblos. Precisamente estábamos viendo una crisis económica muy profunda y ahora la pandemia, que esto viene a complicar muchísimo más el tema de las familias. ¿Cómo lo están viendo ustedes allá? Bueno, compañeros y compañeras, decirles que yo creo que muchos de los problemas que hemos tenido en Honduras también encontramos identidad en todos los países. No difiere en muchos aspectos a lo que mismo nosotros estamos viviendo en Honduras. Bueno, yo estoy en Intibucá, que es la zona suroccidental de Honduras, y seguramente habrá también muchas miradas de lo que pasa en nuestro país, y yo puedo contar pues mi lectura, nuestra lectura desde la zona suroccidental, desde el pueblo Lenca, y es un poco lo que voy a tratar de transmitirles. Pero bueno, decirles que de manera general, lo que hemos estado pasando en nuestro país con esta pandemia es la agudización de un montón de problemas que nosotros venimos arrastrando hace tiempo. Tenemos 11 años de golpe de Estado en nuestro país que han pues profundizado un Estado neoliberal, un Estado al servicio de también intereses económicos extractivistas basados en el extractivismo en nuestro país. Es un traspatio también del tráfico de droga. Hemos tenido pues unas oleadas de caravanas migrantes que son el síntoma o un reflejo de lo que nosotras hemos venido acumulando durante estos 11 años de golpe de Estado. Entonces, bueno, esta pandemia para nosotras agudiza todas esas problemáticas que ya teníamos, con la limitación de que también hay un cierre de fronteras, se cortan, digamos, el movimiento de las personas, que es muy fuerte en la región centroamericana, mesoamericana, hacia Estados Unidos y hacia otros países. Bueno, yo contarles que aquí lo que ha sucedido, el 14 de marzo fue declarado un toque de queda absoluto en nuestro país, que la verdad no logró funcionar muy bien porque pues el hambre que hay por la desigualdad de nuestro país, que tiene índices de arriba del 60% de pobreza extrema, bueno, como ven, una desigualdad bastante fuerte, entonces ha producido también muchas exigencias y reclamos para poder acceder a la alimentación fundamentalmente. Los toques de queda lo que han producido es también obstruir esa circulación normal que tienen los pueblos y las comunidades y producir un desabastecimiento de alimentos. Muchas comunidades que son productoras pues tienen lo básico, maíz y frijoles, que es lo que comemos en todo Mesoamérica, pero hay otros productos que también son importantes y que son más de producción industrial, a los que no se ha tenido acceso. Entonces esa ha sido una alarma bastante despertada en las comunidades, las más afectadas son. Y entonces, bueno, agudiza
esa desesperación por poner alimentos y que, digamos, la receta que aplica es primero, pues pedir y destinar fondos públicos para supuestamente la atención a esta pandemia, aunque el sistema de salud en nuestro país ha sido saqueado constantemente. Nosotros hace 2 años tuvimos una oleada de movilizaciones muy fuertes que fueron aglutinadas por un espacio que se llamó la Plataforma en Defensa de la Educación y la Salud, para tratar de revertir intentos del Estado de habilitar políticas en contra de la salud de los pueblos. Entonces eso hoy se mira muy claro el impacto del saqueo al sistema de salud. Tuvimos un escándalo bastante grande del robo al Instituto Hondureño de Seguridad Social, del escándalo de corrupción de los más altos en Honduras, y todo eso, ese acumulado que nosotros tenemos en el sistema de salud, hoy lo estamos padeciendo. La fórmula que aplica el Estado también es la de sacar las fuerzas de seguridad a las calles para, bueno, hacer lo que saben hacer y que es algo que en estos momentos de crisis sanitaria no funciona, que es sacar las armas, el ejército, el miedo a las calles, pero que, digamos, no surten ningún efecto para, bueno, controlar la llegada bueno, de esta enfermedad que para nosotros es el, el, el atentado, ¿verdad?, a la salud, a la vida de los pueblos. Mientras estamos nosotros en cuarentena, y en este toque de queda que un poco se ha tenido que ir flexibilizando y que eso significa la pérdida de las garantías constitucionales para cualquier persona que circule en esos horarios, significa exponer nuestros derechos fundamentales. Las empresas extractivas tienen el permiso para circular, para seguir materializándose, y no solo eso, el Estado presenta a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, que aquí se llama Mi Ambiente, una plataforma virtual para que en medio de la pandemia las empresas puedan seguir solicitando licencias ambientales para la explotación de los bienes comunes de la naturaleza, violentando también el derecho de consulta libre, previa, informada de los pueblos originarios, de los pueblos campesinos y realmente de toda la ciudadanía, porque debería ser un derecho de todo el pueblo hondureño de que se le pregunte. Entonces vemos como esta reiteración. También, bueno, como pasa en muchos países y en la mayoría creo que es que en medio del encierro se ha agudizado la violencia hacia las mujeres, las agresiones hacia las niñas, hacia los niños, que es algo que produce la pandemia. Aquí hemos hecho también campañas para que se declare la ley seca, porque estaban cerrados algunos negocios, pero vamos, el alcohol se seguía vendiendo y pues sabemos que el alcohol es un factor que agudiza la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas, y eso es algo que nosotros hemos denunciado porque, o sea, hay cuarentena de todo menos cuarentena nos llena de indignación. Y bueno, yo creo que lo que más ha marcado a Honduras es la indignación por se han destinado cantidades muy grandes de fondos para combatir esta pandemia, pero que sabemos que están intermediados por la corrupción y el robo al pueblo hondureño. Entonces, para nosotros es indigno que se aproveche de una situación tan triste, tan terrible, que hemos visto, bueno, cuántas personas han fallecido en el mundo por esta enfermedad, y ver que se aprovecha esa situación para pedir fondos públicos del Estado, para endeudar a nuestro país con instituciones financieras internacionales que sabemos a los que someten a los pueblos para pagar esas deudas, siquiera llegue al personal de salud. Aquí, bueno, el Colegio Médico de Honduras ha sido una institución que ha denunciado bastante fuerte y de manera permanente el desabastecimiento de insumos, de equipos. Nuestro país tiene muy poco ventilación a las personas que están contaminadas
mortalidad de arriba del 9%, que es de las tasas de mortalidad más altas de América Latina. O sea, nosotros nos imaginamos un escenario donde crezca esta pandemia y si ahorita que hay poca gente contagiada no se puede asistir, ¿qué irá a pasar cuando hay un montón de gente contagiada y pues no haya la capacidad de atender a esas personas? Entonces eso también ha marcado nuestro país, el apoyo todo el personal de salud, de todos los trabajadores públicos que también siguen trabajando y también de trabajadores y trabajadoras del sector privado que han sido obligados y obligadas a trabajar. En Honduras, algo que ha pasado es que, digamos, le llaman el epicentro de los contagios se están ubicados en la zona de la costa norte, que es el sector maquilero. Ese sector no dejó de trabajar cuando ya había empezado la cuarentena por intereses del sector empresarial maquilero y nosotras en nuestra lectura es esa una de las razones por las cuales hoy la población de la costa norte es de las más contagiadas y donde también trabaja un montón de gente indígena campesina que migra hacia la costa norte para lograr conseguir un empleo. Entonces vemos que de verdad siempre lo que prima es lo de siempre, son los intereses económicos que bueno, trabajan de manera pues unificada con el sector político y que son finalmente quienes deciden las políticas de Estado, pero las políticas también que se aplican en medio de esta cuarentena. Eso, digamos, a gran escala podría contarles un poco lo que estamos viviendo en nuestro país. También, bueno, aquí todos los días hay por lo menos una cadena nacional, sino 2 o 3, que no dicen nada de lo que está pasando. No hay ninguna información realmente del estado de los pacientes, no se explican cuáles son los focos de contagio, no se da la oportunidad que la gente pregunte en esas cadenas nacionales cosas de interés. Entonces, son cadenas para meter miedo, sobre todo, para desinformar y para inmovilizar a la gente, porque hoy realmente las organizaciones, los movimientos, la gente en nuestro país está inmovilizado por esta cuarentena y también por el miedo, que es lo que se hace predominante por una decisión del gobierno de Honduras. Berta, sobre la información que se maneja de esta pandemia, a los y a las hondureñas les da confianza los datos que de manera oficial traslada el gobierno hondureño. A nivel de las plataformas que hacen una revisión diaria de los casos y la información por país, confirma 771 casos positivos hasta el día de hoy y 71 muertes. Son como datos muy parecidos con Guatemala, solamente que en el caso nuestro a nosotros no nos da confianza la información oficial. ¿Qué formas alternativas está utilizando la gente para poderse informar y poder llevar alguna especie de registros mucho más certeros? Ha habido también una disputa desde lo local con la información sobre o en relación a lo que oficialmente se anuncia. Bueno, yo creo que también coincidimos en esa parte de que aquí nosotras tenemos una gran desconfianza con respecto a los datos. Incluso, digamos, los primeros fallecimientos se manejaron en los medios de comunicación a través de la gente y posteriormente fueron confirmados. Y bueno, efectivamente hay muchos más personas contagiadas de las que oficialmente aquí solo hay una institución que ha monopolizado por completo el emitir los datos oficiales, que es el Laboratorio de Virología de Honduras, y que bueno, tiene muchas pruebas en cola. Muchas de las personas que están siendo identificadas, por lo menos en estas últimas, son personas que ya fallecieron y que le hacen la prueba y que ya fallecidas confirman que efectivamente
murió por esta pandemia. No hay, o sea, la gente no cree, igual en un principio la gente tampoco creía de esta pandemia y pensaban que era una estrategia del gobierno para encerrar al pueblo. Desde nosotros, desde las organizaciones, desde las radios comunitarias también tuvimos que hacer un trabajo de conciencia bastante fuerte para decirle a la gente, sí, nosotros sabemos que no se le cree, pero bueno, aquí está, no sé, la gente, los médicos, de la plataforma en defensa de la salud y de la educación, y ellos les van a decir que sí, esta pandemia es real. Entonces ese es el grado de descrédito que hay aquí en nuestro país. Lastimosamente no tenemos una plataforma alternativa para manejar los datos, es la pura palabra, es a los medios de comunicación locales los que más reportan. E igualmente ha sido de manera local la mejor manera en la que se ha logrado abordar el control de la pandemia. Muchas comunidades se han dado una autocuarentena, han hecho control territorial de entrada y salida de sus territorios. El gobierno amenazó con sancionar a las municipalidades y con reprimir los retenes de las comunidades por decir que estaban obstruyendo la libre circulación, o bueno, la circulación para las personas autorizadas. Nosotras en particular tuvimos una de nuestras comunidades en Colomoncagua que la policía militar llegó con la policía a quitarle bueno, digamos, las barreras que tenía la comunidad en sus controles propios, y también lo denunciamos porque, bueno, o sea, si no es por el mismo accionar de las comunidades, de las personas también en los barrios, esto sería un caos realmente, porque ni siquiera es el personal de salud que está al frente de la dirección en el manejo de la pandemia. Esta es una cosa también que se ha reclamado. Había una epidemióloga que fue despedida incluso en medio de la pandemia por cuestionar que los ventiladores que se habían obtenido en Estados Unidos estaban en mal estado, entonces ella fue despedida. Y bueno, nosotros decíamos, o sea, ¿cómo vamos a creerle a esa institucionalidad? Una de nuestras demandas ha sido que el Colegio Médico de Honduras sea una de las instancias que esté al frente de la conducción, porque entendemos que esta es una crisis sanitaria y que tiene que tener ese enfoque, que tienen que ser personas capacitadas, bueno, que hayan estudiado eso para poder dar orientaciones a la población y que no sean finalmente estos intereses militares de los empresarios los que estén primando a la hora de tomar las decisiones de cómo se maneja esta pandemia. Berta, en medio de lo que ha generado la pandemia, en medio de medidas que restringen garantías constitucionales, prácticamente se desmovilizan muchas de las reivindicaciones que estaban haciendo que el pueblo hondureño estuviera en las calles casi de manera permanente. Hay un tema que nos llama muchísimo la atención, y es que en medio de esta pandemia ustedes giraron la alerta de que estaban tratando de beneficiar a Rodríguez Orellana y a Douglas Bustillo, que ya tienen una condena por el asesinato de Berta. Y si nos pudieras contar cuál es la situación del caso en este momento. También sabemos que está pendiente, si no me equivoco, el inicio del juicio contra otro más sindicado del crimen. ¿Nos pudieras actualizar cómo se encuentra el caso y qué riesgos y amenazas siguen enfrentando con este proceso de justicia? Bueno, yo creo que ustedes han sido testigos de todo lo que nos ha costado como organización, como familiares de Berta Cáceres, de llevar adelante un proceso de justicia, a pesar de que es un caso muy conocido internacionalmente, a pesar de toda la solidaridad que hemos tenido alrededor. Nosotras es tener un primer juicio donde fueron encontrados culpables los autores materiales, algunos intermediarios en el asesinato, en el vil crimen a nuestra compañera y hermana Berta Cáceres. Bueno, hasta el año pasado logramos obtener una condena
Y bueno, nosotras rescatamos como lo más importante de ese proceso el hecho de que dos personas vinculadas a la empresa ESA, su ex jefe de seguridad de la empresa ESA, constructora del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, fue encontrado culpable. También un gerente ambiental y de comunicaciones, que es el señor Sergio Rodríguez, fue encontrado culpable por el asesinato, de participar en este crimen y en los ataques sistemáticos también vividos por el COPIN y por Berta Cáceres en la lucha contra este proyecto hidroeléctrico. Bueno, decir que nosotras sabemos que su defensa, que toda la campaña mediática ha sido impulsada por los dueños de este proyecto que siguen en la impunidad, que son los miembros de la familia Tala Sabla, que eran accionistas de este proyecto y que eran los tomadores de decisiones frente a cualquier acción emprendida por la empresa. Y eso, bueno, nosotras hemos hecho investigaciones independientes, también bastante profundas en las pruebas y en las informaciones que sobre todo se basan en telecomunicaciones de estos mismos asesinos. Y bueno, decir que en medio de esta pandemia, la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado diciendo que se iban a tomar medidas excepcionales para liberar a privados de libertad por obviamente un posible contagio dentro de las cárceles, ya que son lugares hacinados. Desde ese momento realmente toda la población hondureña se puso en alerta porque nosotras sabemos que lo que opera en Honduras es la corrupción y también la impunidad, y que en todo momento estas personas han sido protegidas por esas personas. Entonces, bueno, nosotras supimos de diligencias que se estaban haciendo dentro de la penitenciaría, de la que ya teníamos conocimiento, de darle medidas, darle privilegios dentro de la cárcel al señor Castillo, que es este autor intelectual que está en prisión preventiva sin un proceso todavía. Entonces nos preocupaba que estando en esa cárcel, que se supone que es una cárcel de máxima seguridad, y que, digamos, este mismo comunicado dice que a los centros penitenciarios se les dan facultades especiales para que consideren quiénes son los privados de libertad que más riesgo puedan tener, que sean personas mayores de 60 años, que tengan enfermedades, y que efectivamente la acusación privada de estas dos personas está haciendo diligencias y alegando que tienen problemas de salud, por los cuales solicitan el ser escarcelados. Y bueno, nosotras recordamos que en este proceso este crimen es considerado como un crimen de alto impacto y por tanto realmente no deberían ser personas beneficiarias. Y por eso emitimos esa alerta. Nosotras lastimosamente fuimos expulsadas, nuestra representación legal fue expulsada en la última parte del juicio y por tanto no vamos a ser llamados a una audiencia especial si es que se hace. Entonces sí hemos estado preocupadas por todas esas maniobras que se están haciendo para dejarlos en libertad, para escarcelarlos, porque eso es un proceso que nos ha costado tanto como para que salgan beneficiados. En cambio, nuestros compañeros defensores del ambiente de Guapinol, en Tocoa, en la lucha del río Guapinol, del sector de San Pedro, están privados de libertad sin una condena. Están privados de libertad por su lucha en contra de una empresa minera y ese es su único delito y digamos, ellos no ni siquiera son considerados para salir de la prisión en la que están. Entonces, eso vemos la diferencia entre las personas que son protegidas por estos poderes económicos y políticos y las personas de la lucha que defienden sus territorios. Berta, ilustrabas perfectamente bien incluso casos que están ocurriendo actualmente en Guatemala, los mismos patrones, el mismo funcionamiento de impunidad y de corrupción desde el Estado con el tema de la justicia, con la criminalización y la persecución penal
y todos los delitos por los que tienen que atravesar defensores del territorio, defensores de derechos humanos en las comunidades, y pareciera una fotografía muy idéntica. Y precisamente para las personas que nos están viendo acá en Guatemala y también en otros países, en los comentarios por ahí hay una persona que manda saludos desde Chaco, Argentina. Esta corporación que tiene prácticamente en sus manos un porcentaje de la producción energética que quieren echar a andar con el tema de las hidroeléctricas y las represas, que es prácticamente utilizar los bienes de los pueblos para el mercado internacional y seguirse enriqueciendo. Y precisamente este grupo, esta familia, que es una corporación, o Satala Sabla, que son dueños de sistemas bancarios, que también, y de muchas empresas que están presentes en Guatemala y Centroamérica, porque esa es como la relación fuerte que tienen, operan a nivel regional, muchos negocios los tienen en común entre familias de la oligarquía centroamericana, otras familias que han ido acumulando fortuna y que están inmersas en distintos negocios. Por eso creo que es importante, y lo mencionabas, y es hacer cada vez visible que la gente tenga más información de lo que está ocurriendo en los territorios, porque eso también les da herramientas para movilizarse. Y en esa misma línea, Berta, ¿cuáles son los retos para los pueblos en Honduras a partir de lo que se está viviendo ahorita, de lo que ha estado acumulado ahí? ¿Qué retos tienen? Bueno, comentarles que yo creo que para nosotras esta pandemia y el mismo hecho de que se profundicen ese comportamiento de este estado dictatorial también es la oportunidad para ganar en la conciencia de la población, que la mayoría es consciente. En Honduras había un proceso de politización muy importante desde que se dio ese golpe de Estado. Sin embargo, muchas veces nos hemos visto frustrados como pueblos para lograr aprovechar las coyunturas y para lograr en medio de nuestras movilizaciones darle la vuelta a estos grupos de poder del sector político, económico, militar, que han ido ganando terreno a costa de la violencia instalada, a costa de este autoritarismo tan fuerte que hemos estado viviendo en nuestro país. Entonces, bueno, yo creo que pues un desafío es reencontrarnos aún en el aislamiento como pueblos, ya que yo creo que si algo marca la crisis tan fuerte que hemos vivido en Honduras, sobre todo en este último periodo, es la desarticulación. Nosotros, cuando se dio el golpe de Estado y muchos años después, todavía había una articulación bastante fuerte de las organizaciones, de los movimientos, de todas las expresiones populares. Pero eso, digamos, ha ido desgastándose. Entonces, para nosotras también es el reto de romper esta desarticulación, de romper esa derrota instalada tan fuerte de todos esos intentos frustrados que hemos tenido. Y también pues aprovechar para demandar la caída de esta narcodictadura militar, de demandar la desmilitarización de nuestros territorios, que implica el sacar las fuerzas de seguridad con todos los nombres que les han inventado, porque ese es un mal instalado que tenemos y es lo que perpetúa este proyecto que ha tenido en nuestro país. También, bueno, yo creo que hay un proceso bastante para el uso de los fondos públicos, de leer en las instituciones que supuestamente están haciendo veeduría, y ahí hay un sentimiento común de todo el pueblo hondureño bastante grande que tenemos que aprovechar para terminar de desenmascarar este gobierno. Bueno, hoy nosotros hemos tenido la noticia de que una persona que forma parte también de los cuerpos de seguridad en Honduras ha sido, pues, se ha abierto un proceso en Estados Unidos por sus vínculos al narcotráfico. Se vuelve a mencionar al presidente de Honduras, Orlando Hernández, en estos vínculos al narcotráfico. Entonces sabemos que
con todo este malestar, con el hambre acumulada, con toda esta impotencia acumulada, pues tenemos la oportunidad de una vez por todas, como decimos nosotras, darle vuelta a esta dictadura y pues pensar y retomar el proyecto popular que sabemos que está ahí, de un país también diverso, complejo, pero que tiene una necesidad tan grande de salir de este enquistamiento en el que nos ha metido este gobierno tan despótico, de saber que esas luchas también son integrales, son las luchas antipatriarcales de las mujeres, de toda la expresión de las diversidades sexuales, de los pueblos indígenas, negros, de las comunidades campesinas, del sector estudiantil, de los trabajadores y trabajadoras que en estos momentos también sus derechos están siendo lacerados, de pensarnos en ese panorama alternativo en el manejo de la soberanía energética, de la soberanía alimentaria. Yo creo que también es una oportunidad en la que se está valorizando mucho el trabajo de la tierra, el trabajo del campo, la importancia de producir la tierra, la importancia también de la labor que hacen las comunidades indígenas y campesinas, de la importancia del agua, porque en la ciudad estaba la campaña de lávese las manos y no habían casas que no tenían agua en 22 días, en casi un mes sin agua. Entonces, ¿cómo debe lavar las manos la gente? Entonces, de luchar por ese derecho que es nuestro y no dejárselos a esas empresas saqueadoras, a esos intereses pues extractivistas en el sentido de cuál sean de estas empresas maquiladoras, sean de estos consorcios que construyen colonias súper lujosas. Entonces yo creo que también nosotras la vemos en ese sentido como una oportunidad en esta crisis, y yo creo que también algo que nos ha gustado es, bueno, en estos cadenazos radiales donde hemos estado participando y hemos estado escuchando lo que están viviendo todos los pueblos en toda el Abya Yala, de sentirnos tan identificados. O sea, nosotros lo sabemos, pues, pero cuando lo escuchamos nos queda tan claro que es pero igualito, ¿verdad? De eso, los proyectos calcados, esos estados neoliberales, estos estados que nos están endeudando con estas instituciones financieras que nos van a cobrar ahorita y en muchas generaciones lo que supuestamente nos están prestando, y que aún así nuestro derecho, con todos los millones que ya están sacados, no están siendo garantizados y no son garantizados. Entonces, de que solo es autonomía de los pueblos, solo nuestro trabajo comunitario, alternativo, barrial, colectivo, solidario, es el que pues un poco va a sacarnos adelante en medio de esta crisis. Muy bien, Berta. Ya para ir cerrando, estamos conversando con Berta Cáceres, Berta Zúñiga, desde Honduras. Ella es actualmente coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Berta, muchísimas gracias por atender esta entrevista, por compartir un poco de tu tiempo en relación a lo que ha estado ocurriendo en Honduras. ¿Hay algún último mensaje que quisieras trasladar, Berta? Bueno, no, yo solo también dejarles mucha esperanza, porque yo creo que este encierro y esto de que nos rompen nuestras relaciones sociales y colectivas, pues es algo bastante extraño para los pueblos, para las organizaciones, y también, bueno, no sé, como que nos llena de cosas negativas el tener que vivir todo eso. Sabemos que son días duros, van a venir días duros, pero que yo creo que siempre debe primar esa esperanza, ese instinto de defender la vida a capa y espada, y esa es nuestra labor y la vamos a tener que seguir haciendo, de defender nuestra dignidad de los pueblos y bueno, transmitirles eso, mucha alegría, mucha esperanza, mucha fuerza a los compañeros y compañeras en sus territorios, y de que, bueno, que nosotras confiemos en salir potenciar nuestra, sería mi mensaje, compañero.
Muy bien, muchísimas gracias, Berta. Muy buenas noches. Ya vamos a ir cerrando esta entrevista y pues te dejamos abierta la invitación, Berta, para cuando eh, cualquier momento que se pueda dar, el espacio de este programa está para los pueblos. Y muchísimas gracias, Berta. Muy buenas noches.